Me llamo Magdalena, aunque durante muchos años fui simplemente Doña Magda para las vecinas, madre de Nora para las maestras de escuela y la señora del taller para medio barrio. Supongo que con los años una va perdiendo el nombre y ganando otros títulos que no ha pedido. Así pasa, sobre todo cuando una ha pasado más de la mitad de su vida sirviendo a los demás, sin levantar la voz, sin hacer mucho ruido, como si el silencio también fuera una forma de amor. Tengo 78 años y vivo sola desde hace ya casi 2 décadas, desde que vendí el taller donde cosía de sol a sol y me retiré de todo, convencida de que había hecho lo suficiente. La casa en la que vivo la construimos mi difunto marido y yo, con nuestras propias manos, cuando todavía teníamos fuerzas en los brazos y esperanzas en el pecho. Era una casa modesta, pero sólida, como lo era él. Juan era yesero, de los buenos, de los que alisaban muros con cariño. Decía que una pared mal hecha podía hacerte sentir incómoda toda la vida, aunque no supieras por qué. Él creía en lo invisible, en lo que no se ve, pero se sostiene, como el cariño, como la costumbre, como la lealtad. Cuando murió, hace ya casi 30 años, me encontré sola con una niña de 11 años que lloraba a escondidas y no quería dormir sola. Nora, mi hija, mi única hija, era todo lo que me quedaba, y así la cuidé, con una entrega que hoy reconozco rayaba en la ceguera. Hice de ella mi destino. No tuve más hijos, no quise más hombres, no salí más allá del mercado y la iglesia durante años. Mi mundo era ella, y si alguna vez me preguntaba por mí, me respondía que ya había vivido lo suficiente, que ahora me tocaba sostener. Cuidar de Nora fue, al principio, una forma de no pensar en mi propia tristeza. Después se volvió una rutina, luego una necesidad, y finalmente, una obligación disfrazada de amor. Le planchaba los uniformes con apresto, le bordaba el nombre en las blusas, le cocinaba lo que más le gustaba, aunque a veces yo solo comiera pan con mate. Cuando cumplió 15, vendí los aros de oro que me había regalado Juan para poder pagarle el vestido. Cuando terminó el colegio, limpiaba casas ajenas por la mañana y cosía por las tardes para pagarle los cursos que quería. Siempre pensé que la educación era un escudo contra la crueldad del mundo, y yo no quería que mi hija viviera lo que yo viví. Manos agrietadas, espalda torcida, un cuerpo que no se queja porque ya no tiene a quién. Cuando Nora se fue a estudiar a la capital, sentí una mezcla extraña de orgullo y vacío. La despedí en la terminal con una canasta de comida y una bufanda tejida por mí. Me prometió que me llamaría cada noche. Y durante los primeros meses lo hizo. Después empezó a espaciar los llamados. Luego vinieron las excusas. La facultad, los trabajos, las nuevas amistades. Yo lo entendía. No me quejaba. Decía que era parte de crecer, pero en el fondo, cada vez que pasaban semanas sin saber de ella, sentía que una parte de mi cuerpo se encogía, que me iba achicando sin testigos. Aún así, no le reclamé. Le mandaba sobres con billetes, con estampitas, con cartas perfumadas. Nunca me contestaba, pero yo seguía escribiendo. Cuando Nora se casó, no me pidió ayuda con la boda. Ya no vivíamos cerca, y ella estaba muy metida en su nuevo mundo. Ignacio, su esposo, era empresario. De esos que usan camisas sin arrugas y miran por encima del hombro a las señoras como yo. La primera vez que lo conocí, me tendió la mano sin mirarme a los ojos y me preguntó si todavía cosía, por gusto o por necesidad. Desde entonces supe que no me consideraba parte de la familia, pero me dije a mí misma que eso no importaba, que mientras mi hija fuera feliz, yo podía soportar cualquier desplante. ¿Qué madre no ha hecho lo mismo?
En esa época me consolaba con ver crecer a Santiago, mi nieto. Cuando era pequeño pasaba semanas enteras conmigo. Jugábamos al dominó, cocinábamos pan de anís, veíamos telenovelas en la radio vieja. Él sí parecía quererme. Me abrazaba fuerte y me decía: «Abue, tú hueles a casa». Pero con los años, también él fue desapareciendo poco a poco. Las visitas se hicieron esporádicas, las llamadas breves. Cada vez que preguntaba por él, Nora me decía que estaba muy ocupado. Nunca le creí del todo, pero no insistía. Me había convertido en esa figura que flota en la memoria pero estorba en la sala. Ahora, cuando camino por el patio y las piernas me tiemblan, cuando busco mis lentes en 3 lugares antes de encontrarlos sobre mi cabeza, pienso en lo sola que estoy. No de compañía, sino de afecto. Hay días en los que no cruzo palabra con nadie, salvo con el perro del vecino que a veces se asoma por el portón. Hay noches en las que la televisión me habla, pero yo no le entiendo. Y aún así, sigo limpiando la casa cada mañana, como si esperara visitas. Pongo el mantel bonito los domingos, aunque coma sola. Me pongo perfume los lunes, aunque no salga. Porque una mujer, aunque esté sola, no deja de ser mujer. No deja de querer sentirse digna. A veces miro el espejo del ropero y veo a mi madre, con su moño apretado y su rostro severo. Otras veces, no reconozco a nadie. Pienso en mi vida como en un bordado. Prolijo, detallado, pero con hilos sueltos en los bordes. Y uno de esos hilos, el más importante, es Nora. No porque me deba algo, sino porque le di todo. Y no sé en qué momento exacto dejó de mirarme como madre y empezó a verme como carga. A veces me digo que todo eso es normal, que los hijos se van, que la vida cambia. Pero hay una parte de mí que no se conforma, que guarda, en lo más hondo, un reclamo silente. No por lo que no me dieron, sino por lo que yo di sin medida. Uno ama con esperanza, pero también con ceguera. Uno entrega creyendo que el amor basta para ser recordada, pero la memoria también se desgasta. Y a veces me pregunto, si yo muero mañana, ¿quién sabrá lo que he sido? ¿Quién recordará que yo tejí, cociné, escuché, cuidé, renuncié, sostuve? ¿Quién sabrá que detrás de estas manos arrugadas hubo fuego, hubo sueño, hubo mujer? Todo ocurrió un martes, de esos que no tienen color. Ni era feriado, ni cumpleaños de nadie. Ni siquiera había un motivo para celebrar. Fue simplemente uno de esos días en los que uno se levanta con el cuerpo cansado antes de siquiera haber hecho nada. La mañana había sido tibia, con el cielo gris y bajo, y el aire húmedo que se metía en los huesos. Yo había horneado pan de salvado y hervido un poco de té de manzanilla. A eso de las 10, cuando estaba por sentarme a leer la revista que me trae la farmacia, tocaron el timbre. No esperaba a nadie. Supuse que era el cartero o algún chico del barrio buscando vender rifas para la escuela. Pero cuando abrí la puerta, la sorpresa me dejó muda unos segundos. Era Nora. Mi hija, parada frente a mí con un bolso de cuero colgado del hombro, un abrigo caro, arrugado en el brazo, y esa expresión que siempre me ha resultado ilegible. Mezcla de prisa, incomodidad y algo parecido a molestia. Detrás de ella, Ignacio, su esposo, y 2 adolescentes, los hijos de él de un matrimonio anterior, que apenas levantaron la vista para saludar. «Hola, mamá», me dijo ella, y por un segundo creí que me sonreía de verdad. «¿Podemos pasar?» Los dejé entrar sin preguntar nada. Hice lo que toda madre haría. Fui a poner la pava, traje tazas, ofrecí galletas,
aunque no tenía más que unas viejas de anís. Ellos se acomodaron en el comedor como si fuera su casa, y nadie explicó nada hasta que, ya con el té servido y las cucharitas tintineando, Nora soltó la frase que lo cambiaría todo. «Necesitamos quedarnos unos días, mamá. Solo unos días. Estamos reorganizando cosas en casa». Yo asentí sin entender del todo. Ignacio no dijo una palabra. Los chicos ya se habían puesto auriculares y se habían volcado sobre sus teléfonos. Parecían molestos de estar allí, en mi casa modesta, sin wifi veloz ni muebles de diseño. Nora se levantó, dio una vuelta por la casa como quien inspecciona un hotel barato y dijo que dormirían en la pieza del fondo. No pidió permiso, no preguntó si yo estaba bien con eso. Lo dio por hecho. Como si fuera natural. Como si el hogar de su infancia, el mismo que había abandonado hacía décadas, siguiera abierto como un cuarto de repuesto que se usa cuando hace falta. Yo no dije nada, porque a pesar de todo, la emoción me apretaba el pecho. Tenerla en casa, aunque fuera por poco tiempo, me parecía un regalo. Pensé que podríamos hablar, que tal vez podríamos retomar algo de lo que una vez fuimos. Esa noche cociné arroz con lentejas y un poco de estofado. A ella siempre le gustó. Ignacio se sirvió 2 veces sin agradecer. Los chicos apenas probaron bocado. Nora apenas comió y dijo que estaba cansada. A eso de las 9 ya se habían encerrado en la habitación. Yo me quedé en la cocina lavando platos, sola, escuchando cómo se reía uno de los chicos con un video que salía a todo volumen de su celular. Nadie me dijo buenas noches. Nadie me preguntó si necesitaba ayuda. Esa fue la primera noche. Y al día siguiente, ya habían cambiado cosas de lugar. El florero de la mesa había desaparecido. La radio del living fue desconectada para poner un parlante inalámbrico de esos modernos. En el baño, el jabón que uso desde hace 20 años fue reemplazado por uno líquido con olor a perfume de hombre. Cuando pregunté por el florero, Nora me dijo que lo había guardado porque ya no iba con el ambiente. Yo asentí. Pero esa misma tarde encontré la caja con mis cosas arrumbada en el lavadero, al lado del balde sucio. No era una visita. Era una invasión silenciosa. El viernes, mientras ordenaba la alacena, encontré en el cesto de reciclaje una hoja doblada. Pensé que era basura, pero cuando la desplegué, se me heló la sangre. Era un correo impreso, de una inmobiliaria. Un tal Fernando le agradecía a Nora por haberle enviado fotos del interior de la casa, y mencionaba que esperaba agendar una visita con los compradores interesados. Compradores. Fotos. Mi casa. No decía nada sobre mí. No preguntaba si la dueña estaba de acuerdo. Era como si yo no existiera. Como si ya no fuera parte del cuadro. Me senté en la silla de la cocina con el papel temblando entre los dedos. Durante un rato no pude moverme. Todo el cuerpo me palpitaba. Quise creer que era un error, que quizás era una confusión, un malentendido. Pero en el fondo ya lo sabía. Nora no había venido de visita. Había venido a apropiarse de lo que quedaba de mí. No dije nada esa noche. Pensé que, si hablaba, tal vez me quebraría. Preparé sopa, corté pan y puse la mesa como siempre. Nadie notó que mis manos temblaban. Después de cenar, mientras recogía los platos, Nora me siguió a la cocina. Me habló de forma casual, como si nada, y empezó a decirme que estaba preocupada por mí, que últimamente se me notaba desorientada, que había escuchado que me olvidaba cosas, que no podía seguir sola. Le pregunté si ella creía que me pasaba algo, si había notado algún cambio en mí,
y respondió con evasivas, con frases sueltas. «Es por tu bien. Queremos ayudarte. Es mucho para ti sola esta casa. Nadie más te quiso, mamá», me dijo de pronto, con ese tono agudo que usaba cuando era adolescente y no conseguía lo que quería. «Estamos aquí porque nadie más te quiso. No te engañes». La frase cayó como un mazazo. Por un segundo creí que no había escuchado bien. Pero ahí estaba. Ella, mi hija, diciéndome que su presencia no era cariño, no era gesto de amor, ni deber filial. Era residuo. Era la última opción. Yo, su madre, era un estorbo, una carga, una mujer vieja que ya no servía para nada. La miré con los ojos abiertos, con la boca entreabierta, y por dentro, algo se rompió. Una grieta silenciosa se abrió en mi pecho. No respondí, solo asentí con la cabeza. Recogí la cáscara de huevo que había caído al suelo y la tiré a la basura. Terminé de lavar los platos y salí al patio a tender ropa, aunque ya era de noche. No quería que nadie viera cómo me dolía. Esa madrugada no dormí. Me quedé sentada en la cama, mirando la sombra del ropero proyectarse en la pared. Repasé cada momento de mi vida, cada sacrificio, cada gesto, cada noche en vela, cada comida servida, cada carta enviada, cada llamada hecha. Pensé en las veces que me negué cosas para dárselas a ella. Recordé cómo me miraba de niña, cómo se aferraba a mí cuando tenía miedo. Y ahora, esa misma niña, convertida en mujer, me decía que estaba allí porque nadie más me había querido. Y yo me pregunté, con el corazón arrugado como una servilleta húmeda, si alguna vez me quiso ella. El amanecer me encontró todavía despierta. Escuché cómo Ignacio abría la heladera y se servía jugo sin usar vaso. Cómo los chicos reían viendo videos. Cómo Nora hablaba por teléfono, seguramente con algún agente inmobiliario. Y en ese momento, con el cielo todavía gris y el cuerpo entumecido, tomé una decisión que no había imaginado jamás. No iba a esperar a que me borraran del mapa como si fuera un mueble viejo. No iba a permitir que mi silencio fuera interpretado como consentimiento. Si querían guerra, la tendrían. Pero sería silenciosa, elegante y definitiva. No sé si la gente se da cuenta del momento exacto en el que algo dentro de una se parte en dos, cuando una ya no es del todo quien era, pero tampoco ha nacido todavía en lo que será. Para mí, ese punto de quiebre no fue la frase de Nora, aunque dolió como pocas cosas en la vida. Fue lo que vino después. El eco persistente de sus palabras resonando en cada gesto de desprecio, en cada objeto desplazado en la casa, en cada silencio premeditado. Porque hay silencios que cuidan, que envuelven, que protegen, y hay otros que te borran. Nora usaba ese segundo tipo, como si mi presencia le resultara molesta, como si estuviera esperando que yo entendiera sola que ya no tenía lugar en mi propia vida. Esa semana, los días se sucedieron como un lento despojo. Al principio pensé que quizás exageraba, que tal vez eran ideas mías, que los cambios eran naturales cuando una casa se llena de más gente. Pero no eran ideas. Eran estrategias. Me despertaba temprano, como siempre, y me encontraba con que ya habían usado la cocina. Había restos de café en la encimera, cáscaras de fruta en el tacho, migas por todas partes. A veces abría la heladera y notaba que mis cosas habían sido empujadas al fondo, reemplazadas por yogures caros y botellas de bebidas energéticas que yo nunca había comprado. No se trataba solo de comida. Mis platos de loza fueron reemplazados por vajilla nueva, moderna, blanca, sin historia.
Un día incluso me preguntaron si no me molestaba que sacaran el mantel bordado para poner uno más neutro. Acepté sin protestar, pero esa noche lloré sobre la almohada como una niña. Una mañana escuché cómo uno de los adolescentes decía en voz alta, sin saber que yo estaba cerca: «Esta casa huele a vieja». Lo dijo con ese desdén cruel de quien no conoce el peso de las palabras. Nora no lo corrigió. Ni siquiera hizo una mueca de molestia. Estaba tan ocupada revisando su celular que ni levantó la vista. Y yo, desde el pasillo, me tragué la ofensa como tantas otras veces. Me pregunté cuándo había dejado de merecer siquiera un gesto de defensa. A la semana siguiente noté que mis medicinas no estaban en su lugar. Siempre las guardaba en una cajita azul con flores, que tenía desde que Juan estaba enfermo. Era mi costumbre revisar cada noche que no faltara ninguna. Pero esa noche, la caja estaba vacía. Cuando pregunté, Nora dijo que había guardado todo en un botiquín que ella había instalado en el baño porque esa caja era un nido de desorden. Le pedí que por favor no tocara mis cosas sin avisar. Ella me miró con una ceja levantada y dijo: «Mamá, no exageres. Solo intento ayudarte». Esa frase se volvió su escudo. Solo intento ayudarte. Como si esa ayuda que no pedí justificara todo. Empecé a escribir en una libreta que escondí en el cajón de los manteles. No sé bien por qué. Tal vez necesitaba un lugar donde aún pudiera ser escuchada, aunque fuera por mí misma. Anotaba cada cosa. Que la radio había sido desconectada otra vez, que mis batas ya no estaban donde las había dejado, que el retrato de Juan ya no estaba sobre el ropero. También escribí que me dolía la rodilla izquierda, que ya no dormía más de 3 horas seguidas, que a veces me olvidaba de si había puesto sal en la comida, pero que aún recordaba perfectamente el olor de la camisa de Juan la última vez que lo abracé. Eso lo escribí con tinta roja, como para subrayar que la memoria tiene sus propias formas de resistirse al olvido. Una tarde, mientras limpiaba el patio, escuché a Nora hablando por teléfono. No se dio cuenta de que yo estaba cerca. Decía algo sobre papeles, sobre firmas, sobre tener todo listo para cuando llegue el momento. Su voz tenía ese tono práctico, frío, que nunca le conocí de niña. Cuando entré, fingió que hablaba con una amiga. Pero ya no me tragaba esas excusas. Esa noche fui hasta el baúl donde guardo mis documentos importantes. Verifiqué que estuvieran allí. La escritura de la casa, el testamento, mis certificados. Todo estaba en orden. Pero decidí algo. Al día siguiente, iría a ver a Elías. Elías es abogado, viejo amigo de Juan. Me ayudó hace años a poner la casa a mi nombre cuando Juan murió. Vive a 3 calles de aquí, en una casa de tejas verdes y patio lleno de limoneros. No lo veía desde hacía más de 5 años. Cuando llegué me ofreció té sin preguntar mucho. Siempre tuvo ese don de saber cuándo hablar y cuándo callar. Le conté todo. Desde la llegada de Nora hasta la frase que me había clavado como un puñal en el alma. «Estamos aquí porque nadie más te quiso». Al decirlo en voz alta, la frase me pareció aún más cruel. Elías me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, dejó la taza sobre el plato con cuidado y me dijo: «¿Qué quieres hacer, Magda?». Yo lo miré con los ojos húmedos y le respondí sin dudar: «Quiero que mi nombre no le sirva más para lo que está haciendo. Quiero que no pueda usar lo que es mío como si fuera de ella. Quiero que si algún día me borra del todo, no se quede con nada». Esa misma tarde firmamos una modificación del testamento. Excluí a Nora como heredera. Decidí que la casa, mis pocas joyas, el taller que aún figura a mi nombre en el municipio y hasta mis ahorros irían a una fundación que ayuda a mujeres mayores en situación de abandono.
También incluí una cláusula especial para Santiago. Si él, llegado el momento, quería conservar algo de mi historia, tendría derecho a elegir un objeto personal y una carta que escribiré antes de morir. Nada más. Nada menos. Elías me explicó que sería un trámite discreto, legal, sin necesidad de notificar a nadie hasta mi fallecimiento. Agradecí en silencio esa delicadeza. Volví a casa con la carpeta bajo el brazo, más liviana de alma que de costumbre. Me senté en la cocina, calenté un poco de sopa y me puse a bordar. Mis manos, aunque temblorosas, aún sabían el ritmo del hilo. Cuando Nora regresó esa noche y me vio bordando, hizo un comentario irónico sobre lo vintage que me había vuelto. No respondí. Sonreí para mis adentros. Ella no tenía idea de que mientras se burlaba de mi aguja y mi tela, yo ya había empezado a coser otra historia, una que no la incluía. Los días siguientes siguieron igual. Ignorancia, desprecio, ausencia. Pero yo ya no era la misma. Algo en mí se había despertado. Caminaba por la casa no como una víctima, sino como una dueña. Aunque me moviera lento, aunque me dolieran los pies. Una noche, mientras acomodaba la ropa que ellos habían dejado tirada en el sofá, escuché un mensaje de voz que Nora había dejado abierto en altavoz. Decía: «Sí, en cuanto firmemos lo del poder, todo será más fácil. No se da cuenta de nada». Me congelé. El corazón me latía con fuerza. El poder del que hablaban era sin duda el poder notarial. Querían que firmara algo, quizá usando algún pretexto, para así tener control total sobre mis bienes. En ese momento confirmé que no había marcha atrás. Esa misma noche escondí todos mis documentos en un lugar nuevo. También escribí una carta corta, manuscrita, dirigida envío a Santiago, explicándole todo. La guardé en un sobre con su nombre, dentro de mi antigua caja de botones, esa que nunca nadie toca. No sabía si algún día él la encontraría, pero sentí que debía hacerlo. Por si acaso, por si las cosas salían mal, por si mi voz algún día ya no podía contar la historia. Lo que más me dolía no era la avaricia de Nora, ni la indiferencia de Ignacio, ni la grosería de esos chicos. Lo que más me dolía era que yo misma los había formado, que había criado a una hija sin enseñarle a mirar hacia atrás, sin enseñarle a valorar los pasos que la habían llevado hasta donde estaba. Porque a veces el amor no basta. A veces el amor que se da sin pedir nada a cambio educa a quien cree que lo merece todo. Esa semana empezó el verdadero despojo. Nora me dijo que había hablado con un médico, que por prevención debíamos ir a hacerme unos estudios. Que podía ser el inicio de una fase de deterioro cognitivo. Que mejor prevenir que lamentar. No mencionó nombres. No me dejó ver recetas. Solo insistía en que yo firmara un formulario para autorizaciones médicas generales. Le pedí que me dejara leerlo. Me dijo que no era necesario. Le respondí que prefería llevarlo conmigo y consultarlo con Elías. Su rostro se endureció. Por primera vez vi un gesto de impaciencia real, de furia contenida. ¿No confías en mí, mamá?, preguntó con un tono de reproche que me revolvió el estómago. No, dije con voz baja pero firme. Ya no. Esa noche dormí con la puerta cerrada con llave. Y por primera vez en semanas, dormí profundamente. La mañana siguiente amaneció con un aire diferente, como si el mundo hubiese girado apenas 1 grado más hacia la claridad. No había viento, pero las cortinas se movían levemente, como si una mano invisible intentara despertarme con caricias antiguas. Abrí los ojos con esa sensación espesa de quien no recuerda de inmediato dónde está ni qué día es. Pero en cuanto mi mirada se posó en la cerradura de la puerta de mi cuarto,
Recordé por qué había dormido con ella trabada. Todo volvió como una ráfaga. La frase de mi hija, los documentos escondidos, la visita a Elías, la certeza de que mi vida estaba siendo desmontada por las mismas manos que una vez tomé con ternura para enseñar a escribir, a atarse los zapatos, a no temerle a la oscuridad. Me senté en el borde de la cama, sentí el crujido de las rodillas, el pinchazo de la cadera, y pensé en la palabra fatiga. No de cuerpo, sino de alma. Porque cuando el amor duele más de lo que sostiene, se vuelve un peso que arrastra los días, que tuerce la espalda, que borra la voz. Me levanté despacio. Encendí la radio de pilas que escondía en el ropero. Esa que aún emitía estática antes de sintonizar. Y dejé que la música de boleros antiguos llenara la habitación. Me vestí con calma, como si fuérase a enfrentar algo importante, aunque no tenía nada agendado. Era miércoles, creo, o jueves. Ya no distinguía bien los días desde que Nora y su familia tomaron el control de la casa. Todo era un flujo continuo de ruido, de voces ajenas, de puertas que se abrían sin permiso y objetos que desaparecían sin explicación. Cuando llegué a la cocina, Nora ya estaba allí, con su laptop abierta, hablando por videollamada con alguien. No me saludó. Apenas levantó la vista y murmuró un «buenos días», sin dirección. Me preparé un té, me senté en la punta de la mesa y escuché fragmentos de su conversación. Sí, la noté más errática. No, aún no ha firmado, pero estamos cerca. La situación es insostenible. Vive sola entre recuerdos. No tiene contacto real con la realidad. Cada frase era un dardo cuidadosamente lanzado. No gritaba, no me insultaba, pero tejía, con la precisión de quien sabe cómo se destruye una reputación sin levantar sospechas, una imagen de mí como mujer desorientada, vulnerable, incapaz. Y yo, que había equilibrado libros de cuentas, que había administrado la economía de esta casa durante décadas, que recordaba la fecha exacta de cada enfermedad, de cada pago, de cada aniversario. Ahora era reducida a una caricatura senil por mi propia hija. No reaccioné. Tomé mi taza y la llevé al patio. El sol caía tibio sobre las plantas. Las hortensias, que aún sobrevivían al maltrato del descuido, alzaban sus cabezas como pidiendo perdón por no poder protegerme. Me senté en la silla de hierro que aún conservaba de los tiempos en que Juan vivía. Esa que él había soldado con sus propias manos y que aún resistía, firme como él. Me quedé allí horas. No recuerdo cuánto exactamente. Lo que sé es que, por primera vez en semanas, empecé a ver con claridad no solo lo que me hacían, sino lo que yo había permitido. Comprendí que no se trataba solo de ellos. También era yo, que había confundido el amor con la entrega ciega, que había criado una hija sin enseñarle a mirar hacia atrás, sin sembrar en ella la semilla de la gratitud, que había perdonado demasiadas cosas pequeñas que, juntas, formaban esta gran traición. Fue entonces cuando supe que no podía seguir esperando. Que no bastaba con haber cambiado el testamento. Tenía que actuar en vida. No podía permitir que me redujeran a una nota al pie de página en la historia de mi propia casa. Así que entré, fui hasta mi cuarto, saqué la carpeta con los documentos, la guardé en una bolsa de tela y salí sin decir nada. Caminé hasta la parada del colectivo, subí con esfuerzo y bajé 4 cuadras después, frente al estudio de Elías. Él no se sorprendió al verme. Tenía esa capacidad de anticipar movimientos sin necesidad de palabras. Me ofreció asiento, café, y escuchó mientras le decía que quería iniciar un trámite de restricción. No quería que Nora pudiera actuar legalmente en mi nombre. No quería que tuviera acceso a mi salud, a mis papeles, a nada. Él me explicó las opciones.
Me sugirió un cambio de domicilio temporal para protegerme si la situación escalaba. Me habló con franqueza. Y yo, por primera vez, sentí que alguien me estaba devolviendo la dignidad que me habían quitado a trozos. Firmamos los papeles. Hicimos copias. Llamó a un notario para validar todo. Me sentí, extrañamente, viva. Al salir, pasé por la plaza del barrio. Me senté en un banco a la sombra de un árbol que ya no sé si era jacarandá o ceibo. Observé a los niños correr, a las madres hablar entre ellas, a los perros mover la cola. Y pensé en el tiempo, en lo mucho que había cambiado todo, en lo poco que se hablaba del dolor de las madres mayores. Porque se espera que seamos fuertes, que no molestemos, que agradezcamos lo que hay. Y a veces no hay nada. A veces solo queda el eco de lo que dimos y nadie devolvió. Me quedé allí hasta que el sol empezó a bajar. Volví a casa caminando lento, pero firme. Al entrar, el olor a comida recalentada me dio náuseas. Ignacio estaba tirado en el sillón, viendo televisión. Los chicos en sus habitaciones. Nora en la cocina, revisando papeles. Me acerqué. Le tendí una hoja. Era la notificación del cambio legal. No podrá actuar en mi nombre, decía. No podrá acceder a mis datos médicos. No podrá representar mi voluntad. No podrá tocar mi casa. Ella la leyó con el rostro en blanco. Luego me miró, por primera vez en mucho tiempo, como quien no reconoce a la persona frente a sí. Y entonces, por fin, habló. ¿Qué estás haciendo, mamá? Estoy recuperando lo que es mío, le respondí. No gritamos, no lloramos. Fue un intercambio seco, de adultos, de mujeres que ya no se deben nada. Esa noche preparé mi cena aparte. Comí sola, como lo hacía antes, y dormí profundamente. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, tomé un taxi y fui al banco. Cerré la cuenta compartida que tenía con Nora desde hace años. Transferí mis fondos a una cuenta nueva, solo a mi nombre. Pedí notificaciones solo por correo físico, con clave personal. El gerente del banco me miró con un respeto que no veía hace tiempo. Volví a casa con los papeles en el bolso, sintiendo una mezcla de miedo y libertad. Aún me temblaban las manos, pero dentro de mí, una voz que creía apagada empezaba a hablar otra vez. Me decía, esto también es amor. Amor por ti. Por la mujer que fuiste. Por la que aún puedes ser. Esa tarde, cuando Santiago apareció sin previo aviso, supe que el universo aún me guardaba un poco de esperanza. Entró con una mochila al hombro, los auriculares colgando, y una expresión nerviosa. Me abrazó sin decir nada. Luego me miró y preguntó, ¿estás bien, abuela? Ahora sí, le respondí, y lo abracé más fuerte. Me contó que Nora había dicho cosas raras, que hablaba de ponerme en un lugar mejor, que algo no le cerraba. Me dijo que siempre había sentido que yo estaba sola, pero que no sabía cómo ayudar. Le dije que no tenía que ayudarme, que bastaba con que estuviera allí, y entonces le entregué la carta que había escrito para él, la que había guardado en la caja de botones. La leyó en silencio. Cuando terminó, me miró con lágrimas en los ojos. No sabía todo esto. No tenías por qué saberlo, pero ahora lo sabes. Se quedó esa noche. Dormimos con la puerta trabada. Al día siguiente, antes de que se fuera, me prometió que volvería, que me creía, que haría lo que fuera necesario para protegerme. No sé si podrá cumplirlo. No sé si lo dejarán, pero supe
en ese instante, que ya no estaba del todo sola. Y con eso me alcanzaba para seguir. Desde el momento en que entregué a Nora la notificación legal, algo en el ambiente de la casa se volvió más denso, más cargado, como si el aire se llenara de electricidad invisible. No era solo el silencio que se instaló entre nosotras como un muro frío, sino la forma en que cada cosa empezó a colocarse con intención. Los pasos más fuertes sobre el piso de madera, las puertas que se cerraban con demasiada fuerza, las miradas que no se cruzaban, las palabras que se evaporaban antes de ser pronunciadas. Ignacio dejó de saludarme. Los chicos apenas si me dirigían una mueca al cruzarme. Y Nora, mi hija, esa misma niña a la que una vez le bordé un delantal para que jugara a ser maestra, esa misma mujer que salió de mi cuerpo una noche de lluvia hace más de 40 años, empezó a comportarse como si yo fuera una extraña ocupando su espacio, como si la casa le perteneciera, como si yo fuera la visita que ya ha alargado demasiado su estadía. Noté los cambios desde los pequeños gestos. Una toalla húmeda olvidada a propósito sobre mi silla del patio, el ruido de la televisión más alto de lo normal en las noches, la cocina utilizada hasta entrada la madrugada con conversaciones en voz alta, risas secas, bromas que claramente eran a mi costa, pero no dije nada. Aprendí con los años que el poder no se demuestra gritando. El poder verdadero es el que se ejerce en silencio, el que se construye con cada decisión firme, el que se afirma sin necesidad de alzar la voz. La tensión llegó a su punto máximo un sábado por la mañana. Estaba preparando café cuando Nora apareció con papeles en la mano. Me los puso frente a mí sobre la mesa como si fueran la cuenta de un restaurante. «Necesito que firmes esto, mamá», dijo con una frialdad que me resultó más hiriente que cualquier grito. «Es un documento para asegurar tu atención médica. No es nada grave, pero lo necesitamos para que, si pasa algo, podamos actuar sin perder tiempo». Yo no los toqué. Los miré como quien observa una trampa. Reconocí el membrete de una institución privada, de esas que se encargan de administrar herencias, cuidados y decisiones en nombre de adultos mayores. Mi nombre estaba allí, en tinta negra, encabezando la página, pero el resto del texto hablaba de tutela, de administración compartida, de decisiones anticipadas, de cesión de poder. Levanté la vista y la miré con calma. «Ya te dije que no voy a firmar nada sin leerlo primero». «Entonces léelo. Pero te aviso, no tenemos tiempo para tus dudas. Hay que dejar las cosas resueltas». ¿Resueltas para quién? La pregunta quedó flotando en el aire como una espina. Nora no respondió. Ignacio apareció en la puerta y se quedó allí, con los brazos cruzados, mirando sin intervenir. Esa fue su forma de apoyarla. En silencio, como un soldado que solo espera la orden de disparar. Tomé los papeles, los doblé con cuidado y me los guardé en el bolsillo de la bata. «Gracias», dije. «Me ocuparé de esto». Ese mismo día volví a ver a Elías. Le mostré los papeles. Leyó durante un largo rato sin decir palabra. Luego levantó la vista y me miró con una mezcla de tristeza y rabia contenida. «Esto no es un simple poder médico, Magdalena. Esto es una cesión casi total de tus derechos civiles. Si hubieras firmado esto, mañana mismo podrían internarte en cualquier lugar, disponer de tus bienes, vender tu casa, manejar tus cuentas. Tú te convertirías, legalmente, en una persona representada. Y no podrías revertirlo fácilmente. Me temblaron las manos. Pero no de miedo, sino de indignación. Elías me dijo que podríamos presentar una oposición preventiva, dejar constancia formal de mi lucidez, hacer una nueva declaración ante notario que reafirmara mi autonomía. Así lo hicimos. Me senté frente al escribano,
Hablé con voz clara, firme. Relaté mi historia, mis decisiones, mis acciones. Él me escuchó, asintió, tomó nota de todo, selló los documentos. Esa tarde firmé la declaración más importante de mi vida, la de que aún era dueña de mí misma. Volví a casa con una mezcla de alivio y tristeza. Tristeza porque una madre no debería tener que protegerse legalmente de su hija. Alivio porque, a pesar de todo, aún podía hacerlo. Pero esa tranquilidad no duraría mucho, porque la reacción de Nora no se hizo esperar. A la mañana siguiente, cuando desperté, encontré mi habitación revuelta. No faltaba nada de valor, pero todo había sido registrado. El cajón de los documentos estaba abierto, mis fotos familiares tiradas en el piso, las cartas que guardaba en una caja de galletas fuera de lugar. Santiago me llamó esa misma tarde. Me dijo que su madre había dicho que yo estaba confundida, que hacía cosas raras, que era inestable. Me preguntó si era cierto. Le dije la verdad. No mentí. Le conté que había tomado medidas para protegerme, que no era una reacción exagerada, sino una respuesta a una amenaza real. Me creyó. O al menos, eso sentí. Quedamos en vernos ese fin de semana. Pero Nora no iba a rendirse fácilmente. Empezó a preparar el terreno. Llamó a una trabajadora social. La trajo a casa. Me presentaron como si fuera una entrevista de rutina. Pero la mujer tomó nota de cada detalle. Cómo hablaba, cómo caminaba, si dudaba en responder. Sabía lo que estaban haciendo. Era una evaluación encubierta. Un intento de obtener un informe que justificara una intervención. Fui amable, pero firme. Respondí con claridad, con datos, con fechas. No les di margen. No pudieron sostener la ficción. Al día siguiente, Ignacio trajo un médico. Un amigo suyo. Me dijo que era solo una revisión general. Pero en cuanto empezó a tablarme de memoria, de fechas, de pruebas cognitivas, supe que era parte del mismo plan. Le pedí amablemente que se fuera. Me negó esa posibilidad. Así que me levanté, fui al teléfono y llamé a Elías. El médico se fue 5 minutos después. Nora entró furiosa a mi cuarto esa noche. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué estás haciendo? Estoy defendiéndome, Nora. De ti. ¿Yo? Tu hija. ¿Te estás oyendo? Te oí. Cuando dijiste que nadie más me quiso. Y te sigo oyendo. En cada cosa que haces. Ya no eres la niña que me pedía cuentos. Eres una mujer que ve en mí un obstáculo. Ella me miró con una mezcla de rabia y culpa. Quiso decir algo, pero no lo hizo. Salió de la habitación dando un portazo. Esa noche dormí con la luz encendida. Porque, aunque no tenía miedo, ya no confiaba en lo que eran capaces de hacer. Me levanté temprano. Fui al juzgado. Pedí una entrevista con una defensora de adultos mayores. Conté todo. Me escucharon. Tomaron nota. Quedaron en hacer una visita. Los días siguientes fueron un desfile de evaluaciones, preguntas, cruces de palabras. Nora se mostraba amable frente a los visitantes. Una hija preocupada. Yo también actuaba. Pero la diferencia es que yo no fingía. Yo era la misma mujer de siempre. Con la memoria un poco más lenta. Sí. Con el cuerpo un poco más torpe, pero con la dignidad intacta. Cuando Santiago vino a visitarme ese sábado, ya sabía todo. Había hablado con su padre, con sus amigos, había leído los papeles. Me abrazó fuerte. Me dijo que me creía, que no me dejara, que si hacía falta,
Él testificaría. Me dio su número nuevo. Me pidió que lo llamara para cualquier cosa. Me dejó un cuaderno. En la tapa decía: para que nunca olvides que no estás sola. Esa noche abrí el cuaderno y escribí. No lo que me estaba pasando. Eso ya estaba registrado. Escribí lo que sentía, lo que aún esperaba, lo que me dolía, lo que me sostenía, porque a pesar de todo, a pesar de la traición, aún me quedaba eso, la palabra, la posibilidad de nombrar lo que me hacían. Y con eso, resistir. Fue a mediados de octubre cuando todo terminó de quebrarse. El calor comenzaba a asomar con su aliento pesado en las tardes, y las jacarandas del barrio se abrían como heridas moradas contra el cielo blanco. La casa estaba más tensa que nunca. Nora apenas me hablaba. Ignacio directamente me ignoraba. Y los muchachos caminaban por los pasillos como si fueran dueños del lugar, golpeando puertas, dejando botellas vacías, arrastrando mochilas que hacían ruido hasta entrada la madrugada. Yo ya no cocinaba para todos. Volví a cocer mis comidas sencillas, mis sopas suaves, mis infusiones. A escondidas, cuando la casa dormía, empecé a guardar algunas de mis cosas en bolsas. El costurero, el álbum de fotos de mi infancia, mis rosarios, las cartas que Juan me escribía cuando era joven. No porque pensara irme, sino porque sabía que algo se acercaba. Una tormenta, una grieta, un final. Lo sentía en los huesos, como sienten la lluvia los viejos árboles del campo. El viernes por la tarde, Nora me pidió hablar en privado. Yo ya sabía que no se trataba de una charla, sino de un ultimátum. Me senté en el comedor, donde todo parecía haberse transformado desde su llegada. Las sillas tapizadas, el mantel impersonal, los cuadros nuevos que reemplazaban mis bordados. Se sentó frente a mí, con una carpeta negra entre las manos. Me miró a los ojos por primera vez en semanas. Su mirada ya no tenía ni ira ni tristeza, solo determinación. «Mamá», empezó. «Esto ya no puede seguir así. No podemos vivir bajo este nivel de tensión. Y sinceramente, creo que tú necesitas un entorno más adecuado. Hay lugares buenos, con profesionales, con cuidados, lugares donde estarías bien, donde podrías tener una rutina, gente de tu edad, actividades. Lugares donde no moleste». La interrumpí sin alzar la voz. Ella no respondió enseguida. Se tomó un momento para acomodar los papeles dentro de la carpeta. Luego la abrió y me mostró un folleto. Residencia El Paraíso. Un hogar para adultos mayores. Moderno, limpio, con jardines amplios, habitaciones dobles. Me lo acercó como si fuera una invitación de cumpleaños. Yo no lo toqué. Ya lo hablamos con el médico, con la asistente. Ellos también coinciden. Necesitas más atención. Y nosotros... Bueno, no podemos con todo. ¿Y qué es todo, Nora? Esta casa, tu salud, tu actitud, mamá. No nos dejas ayudarte. Y esta situación es insostenible. No es insostenible para ti. Es molesta. Hay una diferencia. Nora cerró los ojos, como si tuviera que juntar paciencia para continuar. Luego se levantó y dejó sobre la mesa un sobre cerrado. Es el formulario de ingreso. Solo hay que firmarlo. Ya está todo listo. Empacaríamos este fin de semana. Hay una vacante para el lunes. Me levanté también. No toqué el sobre. No miré el folleto. Caminé hasta mi habitación. Cerré la puerta. Y lloré, no porque me sorprendiera. Ya lo sabía. Ya lo sentía. Pero a veces el cuerpo necesita derramar lo que el alma ya procesó.
Lloré sin hacer ruido. Como lloran las mujeres que han aprendido a no molestar, ni siquiera con su dolor. Esa noche escribí a Santiago. Le conté todo. Le pedí que viniera, que fuera testigo de lo que estaba por pasar. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, golpeó la puerta. Nora se sorprendió, pero lo dejó entrar. Se saludaron con frialdad. Él vino directo a mi cuarto. Me abrazó. Le mostré el folleto, el sobre. Le conté que habían decidido internarme, que habían preparado todo sin mi consentimiento, que solo faltaba mi firma. Él se quedó en silencio largo rato. Luego se levantó y dijo: «Vamos a resolver esto ahora». Bajamos juntos. Nora estaba en la cocina. Ignacio en el patio, hablando por teléfono. Santiago puso el sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una solución», respondió su madre, sin mirarlo. «¿Solución a qué? ¿A tener que cuidar a tu madre?». «No empieces, Santiago. No entiendes. Es por su bien». «No, es por tu comodidad. ¿Desde cuándo la incomodidad justifica el abandono?». «No es abandono, es cuidado profesional». «¿Profesional? ¿Sabes qué profesional ha venido a evaluarla? ¿Con qué derecho se llenan la boca con eso? ¿Qué les pasa? Está lúcida. Está más clara que ustedes». Nora se levantó. Su voz subió. «No grites en esta casa. No es tu casa». El silencio que siguió fue absoluto. Ignacio apareció desde el patio. Los chicos asomaron desde las escaleras. Todos los ojos estaban en nosotros. Yo me senté. Tomé aire. Y hablé. Con voz baja, pausada, pero firme. «Es cierto, esta casa no es tuya, Nora. Ni lo será. Porque hace semanas modifiqué mi testamento. Porque hay documentos legales que ya me protegen. Porque no firmaré nada que me aparte de mi vida. Y porque no permitiré que me traten como si estuviera muerta en vida». Nora se quedó inmóvil. Ignacio habló entonces, por primera vez en mucho tiempo. «Estás exagerando. Solo queremos lo mejor». «No, Ignacio. Quieren lo más fácil. Y eso no es lo mismo». Me puse de pie. Abrí un sobre que tenía preparado. Lo dejé sobre la mesa. «Esta es la revocación de cualquier poder anterior. Esta es la constancia de mi decisión. Y esta», agregué sacando otro papel, «es la notificación de venta de esta propiedad». Nora palideció. «¿Cómo qué venta?». «He decidido vender la casa. No quiero que se convierta en campo de batalla. Ni en botín. Se la vendí a una fundación que la convertirá en centro de alfabetización para mujeres mayores. Gente como yo, que aún tiene algo que dar. Ustedes tienen 30 días para irse». «No puedes hacer eso», murmuró Nora. «Puedo». Y lo hice. Santiago me tomó de la mano. Me sentí en paz. «Te lo advertí, Nora. No soy una carga. Soy una mujer. Tu madre. Y merezco respeto». La rabia de mi hija se quebró en llanto. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Ignacio se encerró. Los chicos subieron a su cuarto. Santiago me abrazó otra vez. Y yo, por primera vez en meses, sonreí. Después de aquella mañana en que todo se derrumbó y se reorganizó al mismo tiempo, los días comenzaron a transcurrir de una forma distinta. El aire de la casa ya no estaba envenenado por la tensión ni saturado por el peso de las palabras no dichas, sino que había adquirido una calma casi nueva. Como si al liberar la verdad, también se hubiera liberado el espacio. Nora e Ignacio no me dirigieron más la palabra durante el tiempo que les quedaba en la casa.
Se movían como sombras, recogiendo objetos, empaquetando cosas con torpeza, como si al tocar cada mueble recordaran que nunca les perteneció realmente. Los muchachos se encerraban en sus teléfonos, y por primera vez, el silencio fue un alivio y no un castigo. Yo seguí con mi rutina. Me levantaba temprano, regaba las plantas, preparaba mi desayuno, escuchaba la radio, escribía. Santiago venía cada tanto, a veces solo para compartir un té, a veces para traerme algún libro, o simplemente para sentarse conmigo en el patio y dejar que el silencio hablara por nosotros. Él no me preguntaba si estaba bien, me observaba, me escuchaba, y eso era más valioso que cualquier consuelo fabricado. El día en que se fueron, no hubo despedidas. Los vi cargar las últimas cajas sin intervenir. Nora no me miró a los ojos. Ignacio cerró el baúl del auto sin decir adiós. Cuando el vehículo se alejó por la calle de tierra, levantando un polvo espeso detrás de sí, sentí que algo pesado se desprendía de mi espalda. No fue alegría. No fue alivio completo. Fue una clase de libertad melancólica, como si al fin pudiera caminar derecha después de años de andar encorvada por el peso de la decepción. Una semana después, me mudé a un pequeño departamento en un edificio tranquilo, con balconcito y sol por la mañana. No necesitaba más. Lo decoré con los pocos objetos que elegí llevar conmigo. Mi costurero, algunas fotos, el reloj de péndulo y un retrato de Juan que coloqué en el rincón donde leo. Me sentí ligera, no por la falta de cosas, sino por la falta de mentiras, por la ausencia de ese amor condicionado que tantas veces confundí con familia. Volví a la biblioteca del barrio, esta vez como voluntaria. 3 veces por semana ordeno libros, recomiendo lecturas, converso con señoras que se sienten solas y con jóvenes que buscan respuestas en páginas antiguas. A veces, cuando alguien me pregunta por mi vida, solo sonrío y digo que estoy jubilada de todo, incluso de fingir que no me duele lo que me dolió. Porque hay dolores que no se van, pero se acomodan. Aprendí que la justicia emocional no siempre viene envuelta en abrazos. A veces llega con documentos firmados, con decisiones firmes, con el silencio de quien elige no gritar más para ser escuchada. Un jueves por la tarde, mientras barría hojas en el balcón, el cartero dejó un sobre. No tenía remitente. Lo abrí sin pensar y dentro había una carta con letra temblorosa. Era de Eva, la hija de Ignacio, la única que alguna vez me observó con curiosidad sincera. Querida Magdalena, sé que no soy tu nieta, pero para mí siempre fuiste una abuela. Quería decirte que me acuerdo del arroz con leche que hacías, del olor a lavanda de tus sábanas, de cómo me dejabas leer tus revistas viejas. Mamá no habla mucho de ti, pero yo me acuerdo, y quería que lo supieras. Gracias por todo. Espero que estés bien. Eva. Leí la carta 2 veces, luego 3. Lloré. No con tristeza, sino con ese tipo de ternura que quema por dentro, la que aparece cuando una descubre que dejó huella, aunque fuera en un rincón inesperado. Guardé esa carta en mi costurero, junto a las fotos y las recetas escritas a mano. A veces la releo. A veces no. Pero siempre sé que está allí, como testigo de que algo de mí sí floreció donde nadie lo esperaba, y entonces me permito sonreír, incluso en la soledad. Porque la soledad elegida no duele. Duele la impuesta. Y esa ya no me pertenece. Ahora, por las tardes, me siento a ver caer el sol sobre las plantas del balcón. Me gusta mirar cómo la luz se desliza sobre las hojas y cómo el silencio ya no pesa, sino que abriga. Me doy cuenta de que he envejecido, de que mis manos ya no tienen la fuerza de antes, pero aún tiemblo de emoción cuando una flor nueva asoma o cuando una vecina me dice
Gracias por un consejo. A veces la gente me pregunta si me arrepiento. Y yo digo que no, porque tomar decisiones duele. Pero duele más vivir sin tomarlas. Hoy sé que el amor verdadero empieza por una misma. Que una madre no deja de ser madre, aunque la hija ya no quiera llamarla así. Que el respeto no se hereda ni se exige. Se construye. Y yo, después de todo lo que pasó, he vuelto a construirme. No para otros, para mí. Y eso, a esta edad, es más que suficiente.